Yo no quería crear un imperio del mundo del cowork, solamente quería controlar mis gastos. Adicionalmente al marketing digital empezamos a buscar algunos puntos importantes que fueran de credibilidad para nuestro cliente. Entonces nos empezamos a apalancar de credenciales que nosotros no teníamos. Entonces no teníamos cómo apalancarnos para decirle al cliente de manera masiva que nos creyera. Tú tienes que entregar un valor al mercado. No tenemos tiempo los emprendedores ni las startups, yo creo que nadie en verdad, de cerrar un negocio en meses. Necesitamos cerrarlo hoy. Estás hueveando. ¿Qué hace Bill Gates acá? Te diría que los errores más grandes que a mí me han dejado grandes enseñanzas, pero me han dejado grandes cicatrices, son las personas. Yo hago esos hábitos, quiero saber quién está al lado mío, pero los hábitos hablan, más que las palabras. Yo en el colegio no fui una persona brillante, de hecho todo lo contrario, andaba en skate. Tengo unas habilidades para vender, soy una maravilla vendiendo, me encanta. Carlos de ese momento, si me conociera hoy, no se lo cree. Si tú querés crecer, tienes que tener hambre, que se transforme en ejecución. Este episodio fue patrocinado por Torplay Marketing. Bueno, comenzamos con un nuevo episodio de Torplay Talks. El día de hoy hasta Chile llegamos con Carlos Beck, CEO y founder de Eurof, la startup PropTech del año en soluciones de trabajo flexible, emprendedor cristiano y esta misma startup galardonada como Startup Innovadora del Año. Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué vendes y cómo lo vendes a través de Eurof para que toda nuestra comunidad te pueda conocer un poco más? Perfecto, gracias Jan. Primero que todo agradecer también a Andrés la invitación. Eurof vino a dar solución a la forma de trabajar presencial. Con lo que vivimos después del COVID, la forma de ocupar los espacios de trabajo cambió. Y también las conductas de las personas hacia los espacios de trabajo. Y por lo tanto, había que innovar. Eurof viene a presentar espacios de trabajo de manera flexible, rápida, para poder acceder sin ninguna fricción histórica. Quiere decir, los puedo reservar en línea o los puedo reservar por hora, desde una silla incluso hasta oficinas completas por mes. Increíble, Carlos. Creo que esto es una trayectoria bastante grande desde Startup Innovadora del Año hasta todas estas soluciones que proporciona a día de hoy. Bueno, que creo que el COVID fue un antes y un después para todos. Así es. Cuéntanos cómo viviste esa etapa COVID y cómo nace Eurof a través de todo esto, si ya venía siendo una idea para esos momentos o nace todo a través del COVID. La verdad es que nace desde nuestro propio dolor. Eurof es una plataforma PropTech, quiere decir, es Property Technology. Nosotros es una plataforma inmobiliaria. Pero esto nace porque yo vengo antes de la industria inmobiliaria. Primero trabajé para empresas inmobiliarias y después fundé mi propia empresa inmobiliaria. Y en ese momento, después de 4 años de operación con mi propia empresa inmobiliaria, teníamos una oficina grande en un buen sector de la capital de Chile, en Santiago, que se quedó vacía. Desde, en el caso de Chile, nosotros tuvimos un movimiento social en octubre del 2019, entonces fue antes de la llegada del COVID, cuando llegó el COVID ya llevábamos 6 meses, entonces esa oficina se quedó vacía y yo como buen emprendedor, que vi que mi oficina se me estaba quedando vacía, pensé junto a mis socios, hagamos un cowork en esta oficina para que nos pueda ayudar a solventar los gastos. Imagínense lo que puede ser una oficina grande en un sector como clase alta de la capital. Esto es una oficina muy cara. A mí me salía cerca de $6.000 mensuales solamente la oficina. Entonces, yo no quería crear un imperio del mundo del cowork, solamente quería controlar mis gastos. Y dije, ya voy a otorgar beneficio a todos los emprendedores, permitiéndoles que lleguen a este tipo de infraestructura a un buen precio. Eso fue lo que hice. No quería hacer tecnología, no quería innovar, pero sí yo estaba con un dolor de solventar gastos de oficina. Y cuando llega el COVID, que en el caso de Chile, las cuarentenas restrictivas llegaron el 26 de marzo del 2020, nosotros tuvimos que mandar a los clientes del Cowork a la casa. Eh, entonces, ya en junio, llevaba muchos meses aguantando una oficina cara. Y ahí yo empecé a ver los primeros dolores que tenía arrendar oficinas. Pero durante la época que teníamos el cowork, mi socio y yo fuimos donde nuestro vecino y el vecino empezó a ver que el cowork empezó a llenarse de gente y tenía el mismo dolor que nosotros, solo que él no había hecho el cowork. Nosotros sí. Entonces él dijo, si se les queda chico, vénganse para acá. Y ahí, en ese caso, a mi socio, junto en una conversación, me dijo, y pensando, ¿y qué pasa si hacemos una plataforma que cualquiera pueda cargar su espacio y cualquiera lo pueda reservar? Pero ahí estábamos en periodo de pandemia. Y yo, como bien nombraste ya, soy cristiano, entonces en un periodo de mucha incertidumbre y mucha dificultad que estábamos viviendo, imagínense, meses de no podíamos vender,
no podíamos cobrar, teníamos altos gastos fijos, hacíamos alta oración. Y en junio, yo personalmente me di cuenta que el mundo entero se había ido a las casas, de manera literal, no retórica, literal. Entonces fue como, oye, esto que estamos viviendo nosotros con la oficina vacía, está pasando al mundo entero. Y si ya una conducta y un hábito se puede transformar en 21 días, imagínate lo que va a pasar meses con la gente de las casas. Entonces ahí yo dije, ¿sabéis qué? Acá hay una oportunidad, revisemos qué puede ser esto de que cualquiera pueda publicar su espacio, que cualquiera pueda ocupar, pero estamos hablando del 2020. Entonces en el 2020, ¿qué hicimos? Salimos a hacer una investigación de mercado, si es que había espacio para que cualquier persona pudiera trabajar en otro espacio que no fuera el suyo, y que una persona que tiene una oficina también pudiera permitir que otra persona la ocupara, y que se pudiera arrendar oficinas por hora incluso, espacios de trabajo por hora. Hoy en día es mucho más normal. Acá en Chile las personas ya se habitaron mucho más en el caso de los coworks, por ejemplo, o entender modelo en el cual puedo ir a ocupar un rato, pero el 2020 no, imagínense, estábamos en plena pandemia. Hicimos una inversión igual en investigación de mercado y logramos, a través de también encuestas públicas y privadas, entender que las personas sí estarían dispuestas a trabajar algo que les quedara cerca, sí estarían dispuestas a trabajar algo que fuera fácil, y el que tenía el espacio de trabajo, si generaba un ingreso nuevo, sí estaba dispuesto a ponerlo para que lo otro lo pudiera ocupar. Porque nuestro modelo no está enfocado solamente a los coworks, está enfocado a cualquiera que tiene un espacio de trabajo pueda publicar desde una silla por hora. Entonces eso es para la industria inmobiliaria tradicional. La industria inmobiliaria tradicional de oficina nunca funcionó así. Entonces después de que hicimos toda una investigación durante el 2020, el 2021 sacamos nuestro MVP y el primer año creció 370%, el segundo año hicimos un SID y creció por 7. Y ahí después hemos seguido creciendo, gracias a Dios, todos los años. Wow, qué increíble que menciones esos números. 1 por 7 no es algo que se consigue todos los días, sino con mucho esfuerzo, Sí, mucha dedicación y sí. también mucha planificación. Estoy Y, seguro. y obsesión. También, sin duda alguna. Me llama la atención un poco entender cómo fue esa planificación de antes y después del SIT, cómo se planifica una startup para ese momento, porque seguramente acá te están escuchando muchos cofundadores de startups, muchos CEOs que les gustaría entender cómo lo hizo Europe. Mira, yo venía de la industria tradicional, buena pregunta, Jan, venía de la industria tradicional. En mi primera empresa nos fue muy bien. Esa empresa vendió cerca de 50 millones de dólares en 4 años. Me habían ofrecido capital. Me ofrecían ser socio. Yo nunca dije que sí. No, gracias a Dios el negocio funcionaba, teníamos un negocio estable, creciendo. Y después entré al mundo startup en el 2021, que también no es el mundo startup de hoy. Ese mundo startup venía muy rebosante de capital y por lo tanto algunas ideas que fueran buenas, con un equipo medianamente bueno, levantaban capital. Hoy en día es otro mundo, a pesar de que ha pasado muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta que este MVP había crecido y salimos a hacer una estrategia agresiva de crecimiento. Entonces, yo personalmente, que soy el CEO, tuve que estudiar mucho. Siempre estoy en programas de aceleración, programas de escalabilidad. De hecho, actualmente estoy en uno acá en Chile de Startup BioBio, un muy buen programa en Chile, eh, porque siempre me estoy entrenando. Eh, Eso lo hago todos los semestres. Un semestre un programa, otro semestre otro programa. Y en ese momento estaba estudiando mucho sobre levantamiento de capital, participé en aceleradoras donde me enseñaban a levantar capital, tomé cursos de pitch, me junté con fundadores, cómo hacer un pitch. Nunca había hecho un pitch, no sabía lo que era un pitch, no lo había necesitado. Estudié mucho de Y Combinator, por qué se hace un pitch, cómo se hace un pitch, de Sequoia Capital. El de Sequoia Capital fue el que más me hizo sentido al final. Entonces, después de mucha autoeducación, muchos pitch, y esto es importante decirlo, frente al espejo, muchos pitch frente a personas que no tienen nada que ver con la industria, muchos pitch a otros fundadores, muchos pitch a las personas que tú dices, este gallo me va a reventar, me va a hacer pedazo, mejor no me atrevo a hacerle un pitch, hazle un pitch. Eh,
Y recibí muchos feedback, buenos, malos, más o menos, horribles, de todo. Y ahí salí a hacer pitch. Pero es importante hacerlo sin miedo, entendiendo que si necesitas ese capital para hacer un crecimiento con un objetivo claro, tienes que atreverte a hacer pitch a todo el mundo de fondo. Entonces desde ahí preparé un pitch y empecé sin ningún contacto a buscar redes que yo tuviera, que alguien tuviera alguna persona que le interesara. En nuestro capital Semilla tiene mucha gente que es inmobiliaria, algunos fundadores tecnológicos y empresarios. Entonces, fue desde ahí, harto entrenamiento, harto pitch y entender que en esa preparación tienes que saber que no vas a levantar capital ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es literal como se dice, es como al menos tienes que hacer unos 100, unos 50, 70 pitch. Llega un momento en las rondas, cuando estás full ronda, que tu calendario está 50% semanal en pitch. Realmente es harto. Y la conversión debe ser 5%, 7%. Carlos, mencionas justamente sobre estrategias de crecimiento y sobre cómo todos estos años en Europe te has basado únicamente en estrategias de crecimiento. ¿Nos puedes comentar un poco cómo funcionan estas estrategias? ¿Cuáles te han funcionado de forma más efectiva? Porque, bueno, nos has comentado que ha habido bastante prueba y error en estos últimos años. Entonces, ¿cómo fueron esas estrategias y qué recomendaciones le podrías dar a esos emprendedores que están iniciando de cero y necesitan empezar a hacer estrategias para hacer un por 10 en el próximo año? Primero, hay que entender quién es tu cliente. Yo diría que es lo primero, más importante. ¿Quién es mi cliente? ¿Por qué me compra? ¿Qué me compró? ¿Cuándo y cómo me lo compró? ¿Me lo compra de nuevo? Sí, no me lo compra de nuevo. Entonces, cuando tú entiendes bien tu cliente, tienes que después ver dónde está este cliente. ¿Dónde se mueve esta persona? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? Eso es identificar muy claramente tu buyer persona, hacer un trabajo y después de eso decir dónde frecuenta, ya sea físicamente o digitalmente. Entonces nosotros identificamos nuestros clientes. Nuestros clientes mayormente es gente en la que ofrece espacios de trabajo de un grupo etario sobre 40 años. Porque es una persona en el mundo de las oficinas que o tiene oficinas, o es un fondo de inversión con oficinas, o es un fondo, en el caso en Chile hay fondos aseguradoras, de AFP, fondos privados, family office, que tienen oficinas. Por lo tanto, es un perfil etario mayor. Entonces, a ese perfil, nosotros, ¿cómo llegábamos? Con prensa. Entonces, teníamos que salir en medios duros, con mucha credibilidad, financieros, para que ellos vieran que nosotros éramos una solución a su dolor, al dolor de tener la oficina vacía. Para poder hacer prensa, teníamos que estar activamente en gestiones comerciales de alto impacto. Es decir, algo que fuera llamativo, porque para salir gratuitamente en prensa, que era gratis, tienes que ser algo que al mundo le interese de la prensa. Entonces estábamos activamente siempre, hemos estado activamente siempre con historias y noticias llamativas. Entonces ese fue uno. Después, ¿cómo conseguíamos nuestro otro perfil? ¿Dónde están estos perfiles? ¿Hacíamos marketing digital? Sí, pero empezamos a ver dónde están nuestros clientes. Muchos de estos clientes en verdad están en eventos de startups, son clientes de bancos. Acá en Chile hay una empresa que se llama World Café, que es un banco que es el Banco Santander, que hizo un híbrido entre un cowork y una sucursal de banco. Entonces, después de 6 meses de negociaciones con el banco, hicimos una alianza con el banco. Entonces, era el banco que le mandaba a sus clientes y les decía, usen Europe. Entonces, cuando tú tienes una empresa que es tu banco y te dice, oye, mira, usa esta plataforma o usa esta empresa, te da mayor credibilidad. Entonces empezamos a buscar, adicionalmente al marketing digital, empezamos a buscar algunos puntos importantes que fueran de credibilidad para nuestro cliente. Y así llegamos a universidades, por ejemplo. Entonces decíamos, nos fuimos a la área de alumni de las universidades, donde normalmente las carreras fueran que estas personas iban a ser gerentes o alta gerencia que tomaran las decisiones,
Empezamos a hacer convenios con esa línea, para que fuera la universidad muy prestigiosa, diciéndole a estos grandes gerentes, usen Europe. Entonces nos empezamos a apalancar de credenciales que nosotros no teníamos. Nosotros éramos una startup que llevaba un año. Entonces no teníamos cómo apalancarnos para decirle al cliente de manera masiva que nos creyera. Entonces fuimos a buscar las credenciales al mercado, a estas instituciones que ellos sí las tenían. Entonces cuando empezamos a ganar una, otra, fue más fácil ganar más. Entonces así empezamos a captar muchas y ellos le empezaron a decir a su audiencia que ya tenían cautiva y a través de su marketing, usen Europe. Por ese lado, Carlos, ¿cómo es entablar ese proceso de conversaciones que dura varios meses y de qué manera lo llevas? Porque nosotros en Torplay también tenemos clientes y tenemos alianzas con universidades que al final nos han tardado varios meses en concretarse, porque al final son procesos de instituciones grandes que duran tiempo. ¿Cómo llevas ese proceso y qué consejo le darías también a emprendedores de tu talla que hacen esto? Es importante entender que tú tienes que entregar un valor al mercado, que lo que tú estás haciendo realmente está impactando vidas de manera concreta. Hay una cosa muy clara que yo aprendí una vez. Tú le preguntas a un segmento de público, oye, tú tienes que ir al doctor, ¿vas? Sí, tengo que ir al doctor, pero voy cuando pueda. Pero si tú le dices, si no vas a urgencias hoy, ¿te va a pasar algo? Esa persona se levanta y va. Entonces el sentido de urgencia que nosotros le poníamos a yo siempre pienso desde ahí, a los corporativos y grandes corporativos de tus clientes están perdiendo, tú vas a ganar de esta manera, pero eso también hay que llevarlo, aparte del valor, hay que tener cierta data de respaldo que le indique a esta universidad y sus clientes, o a este banco y sus clientes, o a los clientes, o en nuestro caso a quienes publican sus espacios, cómo se van a ver beneficiados, en qué proceso, en qué tiempo, generarle ese sentido de urgencia. No tenemos tiempo los emprendedores ni las startups, yo creo que nadie, en verdad, de cerrar un negocio en meses. Necesitamos cerrarlo hoy. Entonces, yo iba a estas grandes instituciones, la que me demoré más fue que fueron este banco que tiene este cowork, así como cowork, ese me demoré mucho, porque ellos nos publicaron en una página del banco. Tuvimos que pasar por ethical hacking, un montón de procesos. Pero las otras instituciones fue mucho más rápido, no me demoré tanto. Yo le diría, me demoraba un mes por institución. Porque ya lograr captar alguna importante, que es la que más te cuesta al principio, te da el respaldo para las otras también. Entonces eso va haciendo que después sea una bola positiva muy rápida. 100%. Creo que al final algo importante que comentas y me quedo con esa parte, Carlos, la importancia de conocer el avatar. Y no justamente para solamente vender, sino para hacer todas las actividades dentro de tu empresa. Es como tener justamente como esas startups que tienen a su avatar como un semidios. Y más ustedes que tienen dos tipos de avatar, tanto los que les traen las oficinas como los que tienen que después hacerles llegar en la oferta de valor. Entonces tienes que tener dos ofertas de valores y es bastante importante saber malabarear con eso. Porque creo que es como donde un fundador se puede llegar a volver loco a veces, donde consigo a este para después vendérselo a este. Pero creo que, bueno, justamente con esas estrategias de crecimiento que nos proporciona, a varios se nos prende el foco, por así decirlo. Ahora, Carlos, te pregunto, ¿a día de hoy utilizas algún medio digital para también conseguir este tipo de acuerdos? Porque hay muchos fundadores que a lo mejor no tengan la posibilidad de aparecer en medios o la oferta no se les haga lo suficientemente llamativa a día de hoy. ¿Qué puedes recomendarle a nivel de redes sociales o a nivel de algún medio digital que utilices a día de hoy y que te haya funcionado directamente? Mira, en lo personal nosotros usamos LinkedIn porque ahí vemos que está nuestro valle personas de avatar como medios digitales. Hacemos campañas de email marketing dirigidas a nuestro segmento. Ya tenemos ciertas bases de datos construidas que vamos haciendo marketing ahí. Yo diría que básicamente por ahí. A mí, yo sé, hay unas estrategias que están saliendo muy concretas de marca personal, pero a mí como Carlos me cuestan personalmente. Es una deuda que tengo para hacer, pero como empresa normalmente estamos haciendo eso, desde marketing digital a través de contenido en nuestras bases de datos y bases de notas que vamos captando. LinkedIn, en algunos casos, va como por ahí. Y marketing digital,
En nuestra industria, lamentablemente, no podíamos hacer tanto porque son palabras y segmentos demasiado antiguos y muy conocidos, donde hay players que tienen una billetera mucho más grande que nosotros. Eh, entonces, claro, yo creo que en lo que yo debería mejorar, sí, debería ser mayor marketing digital, quizás más orgánico en el digital. Me falta un poco más de marca personal, que es una deuda que tengo que mejorar. Bueno, yo creo que por ese lado entra siempre Torplay. Nosotros somos los especialistas en crear contenido de manera orgánica. Igual Andrés te tiene preparado un regalo, lo platicamos hace un rato y me Buenísimo. pareció una tremenda idea. Por este lado, siempre nosotros lo que intentamos es posicionar a marcas personales en líderes de su sector. Como nos comentaste que trabajabas LinkedIn, obviamente como empresa tanto B2C como B2B, nosotros posicionamos a, digamos así, cofundadores de startups B2B como líderes en su sector a través de LinkedIn, con la herramienta de la insignia de Top Voice, que al final es el reconocimiento más grande adentro de esta misma red social. Por otro Buenísimo. lado, Carlos, igual ahorita Andrés, si quieres se lo comentas. Por otro lado, ¿has pensado en utilizar redes sociales un poco más B2C? Crear contenido a través de TikTok, a través de Instagram. Sí, lo he pensado. Mayormente le creo más hoy en día a TikTok. Eh, um, pero nuevamente, a mí me cuesta un poco, como Carlos. He tratado, pero me cuesta. Me gusta más hacer otro tipo de negocios. Puede ser por mi forma de haber realizado siempre el negocio. Me gusta más como tratar de hacer otro tipo de impacto. Y en el B2C, creo que hay que hacer una inversión importante para tener un alcance masivo. Eh, um, Eso. De las dos preferiría TikTok. Por ese lado 100%. también, si yo te puedo dar un consejo, sería que más que todo, aparte de lo que te va a comentar seguramente ahorita Andrés, es apaláncate también de creadores en tu área, personas que tengan y vean a su cliente ideal a través de ese influencer o ese creador de contenido. Eso también te puede ayudar muchísimo tenerlo como imagen de marca, porque no sería empezar de cero con Europe a través de Instagram y TikTok, sino que ya tienes un creador de contenido en ese mismo nicho, que estás tú, que tiene clientes ideales que lo ven día tras día. Buenísimo. Sí, Gracias por 100%. el tips. Sí, creo que bueno, por lo menos, justamente creo que eso es como un tabú que tienen ciertos emprendedores a la hora de iniciar en redes sociales, que creo que es la típica. Si soy B2B debería estar en LinkedIn, si soy B2C debería estar en Instagram. Y justamente, bueno, no sé si has visto por lo menos, creo que ha sido un caso que en los últimos años todos hemos conocido. Gus Marcos, emprendedor mexicano muy famoso en real estate allá en Monterrey, en México. Que, bueno, justamente yo por lo menos me certifiqué personalmente como desarrollador de negocios inmobiliarios hace unos años. Realmente creo que ahí empezó como mi enamoramiento hacia la industria PropTech. Creo que me gusta bastante, aunque a día de hoy solo he tenido distintos clientes que, bueno, a través de ellos me he metido más en la industria. Pero bueno, creo que a día de hoy estoy 100% en marketing. Entonces, realmente creo que es bastante interesante por lo menos ese modelo de negocio como Gus Marcos, al ser algo más B2B, al ser un desarrollador inmobiliario, un ingeniero, justamente ha logrado crear esa comunidad y vender propiedades y cosas gigantes en tan solo días a través de la comunidad que tiene. Creo que a día de hoy tiene casi 500.000 de seguidores en Instagram y todo lo que ha logrado en los últimos años ha sido increíble y es justamente eso que comentas, Carlos, que es la base de todo. Saber dónde está tu cliente ideal y conocerlo lo suficiente para ver qué ellos quieren ver dentro de tus redes sociales. Justamente qué es lo que te muestra Gus Marcos en redes sociales, cómo funciona un desarrollo inmobiliario, cómo están saliendo los proyectos, cómo es todo el proceso a la hora de 0 a 100, desde cómo sacas los registros hasta cómo entregas el primer apartamento. Y eso al final es lo que quiere ver la gente. Entonces, como uno mismo en Europe va mostrando cómo funciona todo el proceso. Y además es lo que comenta Jan, justamente lo que tú haces en apalancamiento de medios se puede llegar a hacer a nivel de redes sociales, que hay estrategias de startups en Europa que justamente hacen este tipo de cosas, que es, si ya tú tienes distintas startups que son afiliadas a Europe, ¿cómo tú haces que ellas mismas muestren cómo son afiliadas a Europe? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo les ha beneficiado todo el servicio? Y al final son cosas que le pueden mostrar a su comunidad. Me imagino que a día de hoy, como tienen startups B2C, como tienen empresas B2C, pueden llegar a tener otras B2B que al final sus mismos clientes son, creo que, target de Europe, si no me equivoco. Entonces, pueden llegar a hacer bastantes cosas interesantes. De igual forma, Carlos, para no extender un poco más con este punto, justamente como te comentaba Jan, dentro de Torplay y dentro de Torplay Talks le damos ciertas sorpresas a nuestros invitados y bueno, creo que esta es una de las primeras,
que es regalarte nuestro servicio B2B. Como sabes, Torply, bueno, Torply Talks está auspiciado por Torply Marketing, que es nuestra startup de marketing exponencial, donde a día de hoy hemos potenciado más de 17 startups de forma exponencial, ya sea en Instagram o LinkedIn, ya que en Instagram aseguramos más de 100.000 visualizaciones por pieza de contenido y en LinkedIn más de 1.000 contactos mensuales. Entonces, bueno, Carlos, qué bueno que justamente estés en esta narrativa de empezar tu marca personal, de toda esta parte, porque creo que podemos lograr hacer cosas muy buenas en conjunto. Y bueno, creo que al final es parte de este ecosistema colaborativo que fomentamos en el mundo startup. Entonces, Carlos, bueno, Buenísimo, gracias. se va a estar contactando contigo por esta semana y justamente eso parte de la siguiente pregunta. Parte del ecosistema startup se basa en ayudar mucho y colaborar mucho. ¿Cómo funciona el ecosistema startup en Chile? Porque, bueno, nos han comentado que es bastante bueno todo el ecosistema por allá. ¿Y qué tal han sido tus sensaciones en un mercado tan grande como el chileno? El mercado chileno está cada vez más robusto en cuanto a un ecosistema de emprendimiento y sobre todo ha sido muy popular el último año con emprendimiento de base tecnológica como son las startups. Yo diría que hay veces que la semana yo personalmente tengo invitaciones a 2, 3 eventos en un día. Yo diría que cada semana hay algo, no sé, 3 eventos semanales de startup y quizá hay algunos que ni siquiera obviamente conozco, que tampoco me invitan. Entonces, como es un mercado muy robusto donde han aparecido algunos players muy importantes, nosotros tenemos Startup Chile, que by Corfo, que es impulsado efectivamente por Corfo, por nuestro gobierno, hace harto rato ya, es uno de los programas más importantes del mundo, junto con, entiendo que hay uno en Israel y Suecia. Desde ahí nace mucho apoyo al emprendedor, eso es constante todo el año, y hay otras instituciones más, como lo es Tecla, que es de la Caja Los Andes, donde yo soy parte, que apoya de manera concreta a los emprendedores, en ocasiones con fondo a través de su fondo Tecla, pero también en la comunidad. Aparte de eso está una organización que se llama Emprende tu Mente, que hace todos los primeros martes de cada mes un evento donde yo te diría que por lo menos de unas 1.000, 2.000 personas y hacen un evento anual en un parque grande, sobre 20 hectáreas, donde el año pasado llegaron 30.000 personas. Y así hay otros, aceleradoras en general, eventos de emprendimiento de manera constante, es bien nutrido. O sea, lo que también yo siempre estoy recomendando a los emprendedores que no saben cómo partir o incluso desde qué idea hacer, júntense con emprendedores, po. Vayan donde están los emprendedores porque muchas veces ahí uno aprende. Yo antes de poder emprender y que pudiera desarrollarme de manera profesional 100% como emprendedor, iba a estos eventos, iba a las charlas, me fui a todas las charlas que pude, po. Eh, y se aprende mucho. Entonces el mercado chileno está bien rico en esa cultura, a través de muchas herramientas que da también el gobierno y de la información que es bien abierta. Por ese lado, Carlos, a todos estos eventos, me imagino que al inicio ibas solo tú. A día de hoy tienes un business developer o podríamos decir también un gerente de ventas o de comunicaciones que se encarga de ir a los eventos junto a ti o solo esa persona o cómo lo manejas para conseguir más alianzas y más clientes. Hemos ido como equipo, hemos hecho eventos nosotros, hacemos de todo un poco, en verdad. Vamos a los eventos, voy yo, va el equipo, hacemos eventos nosotros también. eh, es un mix de cosas. Lo que sí, cuando vamos a eventos que son, por ejemplo, estas ferias grandes, 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 hay que pensar fuera de la caja. Eh, nosotros, una vez, esto se lo doy como un tip para los emprendedores, fuimos a este evento de 30.000 personas y teníamos un stand. ¿Cómo hacemos para resaltar entre todos los stands? Hay, no sé, 300 stands. ¿Sabes qué hicimos? Hicimos una reunión de equipo, nos pusimos a pensar fuera de la caja y mandamos a hacer figuras de tamaño real. Tengo yo a Bill Gates de tamaño real. Tengo a Bill Gates, Iron Man, Oprah, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, eh, Tony Robbins. Entonces, y a ellos les puse un Europe.
no sé, al de Iron Man le puse un Europe acá, a Bill Gates le puse un Europe aquí, a Mark Zuckerberg lo mismo, a Tony Robbins lo mismo, a Oprah lo mismo. Entonces, cuando la gente iba pasando por todos los stands, de lejos veía a Bill Gates. Y la gente decía, disculpe la palabra en chileno, me estás hueveando, ¿qué hace Bill Gates acá? Y iban para allá y no podían evitar parar en nuestro stand. Entonces, al final, no fue una inversión muy cara, esos monos no son tan caros, en verdad. Pero es aprovechar los eventos para que no sea solamente hoy voy, escucho, o estás partiendo, es bueno, anda, escucha, pero haz algo del evento, que sirva cada oportunidad que tienes. Bajo esa misma narrativa, Carlos, que bueno, Torplay tal creo que se basa 100% en eso, en aprender de las estrategias de marketing de otras empresas y otras startups como Euros, que a día de hoy son bastante potentes y que han tenido resultados también bastante potentes. Y bueno, aplicar el término bastante famoso de robar como un artista, de pensar cómo esas mismas estrategias nuestro público puede implementarlos a su industria y bueno, cómo puede crecer a través de ellas. ¿Cuál ha sido la estrategia de marketing más efectiva que has implementado a día de hoy en cuestión de retorno a inversión? Por lo menos sabemos que un evento de 30.000 personas, a lo mejor tener una figura de Bill Gates, puede significar un retorno bastante grande para, como tú dices, esas figuras no cuestan mucho. ¿Qué otra estrategia habrás implementado que al día siguiente, bueno, en las siguientes semanas habrás hecho algún recuento y dirás, wow, realmente el retorno fue gigantesco para lo que se hizo? Es que lo que pasa es que sale un poco de lo tradicional, pero lo voy a decir, pero solo que es importante, porque lo mencioné hace un rato, es importante entender, yo no tenía esos contactos, eso se lo quiero aclarar a los emprendedores que me están viendo. A mí, tuve la oportunidad que me entrevistaran en otro canal esta semana y me preguntaron si había que tener contactos para partir. Yo no los tenía, por si acaso, hago esa salvedad, no tenía esos contactos. Entonces, a través de un esfuerzo comercial y gestionar buenas redes, el poder aparecer en televisión nacional, eso, cuando tú ves todas las métricas, disparan todas las visitas y las conversiones. Puede salir en medios de prensa, escrito de manera constante, pero de manera constante significa un año y medio, todos los meses. Nosotros salíamos en un momento 10 veces al mes en medios de prensa. Pero eso se hace a través de un alto impacto. Para que tú aparezcas en medios masivos, porque para el B2C, se tiene que ver el país. Entonces, y a cero. Entonces, nosotros hacíamos estrategias de alto impacto. Siempre pensé en las estrategias de alto impacto, ojalá con la menor plata posible. Y eso era como les decía, no sé, el Banco Santander es un banco español. Obviamente que no salió en toda la prensa cuando un banco tan grande como ese hizo una alianza con una startup. Y así, con un montón de otras cosas, aceleradora, a nosotros nos auspicia Microsoft. Cuando nos auspició Microsoft, obviamente salimos en prensa y nos auspició Microsoft y eso nos costó cero, cero. Tuvimos que postular un programa que Microsoft tiene y ganamos ese programa. Eh, entonces, son estrategias que en verdad son a cero inversión, solamente siendo bien, eh, bien enfocado en el macro de fondo. Siempre hay una estrategia por detrás que capaz cuesta cero, pero hay que idearla y planificarla. Yo siento que eso es lo que se tienen que Yes. llevar las personas al escuchar todo esto, que es como capaz eso de Microsoft, ese respaldo de Microsoft Founder Hub, que seguramente de eso me estás platicando un poco, cuesta cero, pero para quedar hay mucho trabajo por detrás. Y hubo una idea, hubo una planificación, hubo todo un contacto. Entonces es que ese cofundador se lleve de esta plática el planear bien sus pasos a futuro para poder destacar entre la mayoría, porque seamos sinceros, la mayoría de startups muere por una mala planificación, por un mal marketing. Por otro lado, me gustaría comentarte, Carlos, un poco más a fondo, ¿cuál ha sido ese error del que no te arrepientes que te haya dejado una muy buena enseñanza? Tengo muchos errores, en verdad. Lo que uno, lo que Adelante. uno ve, lo que uno ve es solamente, aparece en todas partes, uno ve la punta del iceberg, pero en verdad, qué manera de caerse. Eh, yo te diría que los errores más grandes que a mí me han dejado grandes enseñanzas, pero me han dejado grandes cicatrices, son las personas. Cuando tú vas creciendo como emprendedor o como empresa en distintas áreas,
A veces te equivocas con las personas. Depositas confianza en personas que a la larga tienen otros intereses o sus intereses cambian. Y esas cicatrices son las más difíciles, para mí personalmente. No me arrepiento porque creo que lo hice desde una decisión honesta, pero son las más dolorosas, te diría yo como emprendedor. Creo que muchos emprendedores sufren a día de hoy con el capital humano. No sé si esas decisiones que nos comentes hayan sido por alianzas fallidas, clientes fallidos o hasta lo mejor equipo que te haya fallado en algún momento. A día de hoy, ese Carlos que ya no comete este tipo de errores, ¿cómo filtra sus relaciones a nivel humano, ya sea para personas que van a entrar en el equipo de Europe, para próximos clientes o para hasta próximas alianzas? ¿Cómo llevas ese proceso de saber si uno es y cómo lo vas llevando a día de hoy? Eso, Andrés, es más bien cuando te duele, es cuando es gente cercana, cuando es gente de tu equipo, o líderes, o pares, esos son los que duelen. Yo te diría que lamentablemente son cicatrices que quedan, uno avanza, pero quedan esas cicatrices, entonces te vas poniendo más hermético, esa es la realidad. Y lo que va haciendo de fondo es que ya las puertas no se abren tan fácil. Entonces ya lo que yo hago hoy en día es que deposito, porque de lo contrario ni siquiera trabajaría con esa persona, deposito cierto grado de confianza. Pero espero que esa confianza, para que se transforme en algo mucho más pleno, sea a través de un camino. Entonces, claro, yo puedo empezar a trabajar con alguien que lo hago constantemente, basado en resultados de esas personas, resultados para mí más bien como de una trayectoria, ni siquiera tan larga, depende del cargo o depende de lo que estemos haciendo, ni siquiera también basado en estudios, más bien en su desarrollo. Después me enfoco en quién es la persona. Normalmente si alguien llega a una entrevista, llegamos al punto de entrevistarse conmigo para un cargo dentro de Europe, para lo que estemos haciendo, a mí me interesa saber quién es la persona. Ya no me interesan sus estudios, en verdad. Soy una persona que no le cree tanto a la universidad, le creo más a la universidad en cargos específicos, medicina, leyes, cosas así. Para mí es más bien el hambre de la persona, y el hambre se demuestra a través de su trayectoria, no necesariamente de sus resultados, depende de la edad, pero a veces los resultados demoran más tiempo. Entonces, quiero saber quién eres tú como persona, qué haces, qué te motiva. No necesariamente que me digas hoy en 5 años más quiero estar en Europe, puede ser que no, está bien. Quiero estar en Europe 1 año, 2 años, está bien. Pero ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Tienes hábitos saludables o no tienes hábitos saludables? Y después de conocer a la persona, y si es de un cargo más alto, yo salgo a comer, a tomarme una cerveza, necesito conocer quién es. Porque yo quiero estar atrincherado, como se dice. Quiero estar en la guerra. Quiero ser capaz de pintarme la cara y vamos a pelear. Quiero decir, ahí hay un muro que nadie ha derribado, derribémoslo. Y derribémoslo puede tomar tiempo. ¿Estás dispuesto a derribarlo? No tenemos pala, no importa. Armemos una pala. Creamos una pala. Hagamos un hoyo, de repente abajo hay una raíz. Y esa raíz es en la madera y hay una piedra y amarrémosla. Y con eso rompemos el muro. Y para eso se necesita a las personas. Entonces, yo hoy en día más me fijo en eso. Te preocupas también por los hábitos de esa persona, y te lo comento yo también como cofundador de Torplay, y que maneja un poco la parte de nueva entrada del equipo. A día de hoy, como te comentó antes Andrés, somos 14 personas, y obviamente yo siento que también las personas del equipo se parecen un poco a los fundadores. Nosotros tenemos hábitos muy marcados de crecimiento que se repiten día tras día. Obviamente la disciplina, el ir a entrenar, la educación constante diaria. ¿Te fijas también en los hábitos de esas personas? Me fijo, depende del cargo, sí. Si es una persona en la cual yo no voy a compartir todos los días, porque a veces en el equipo hay gente que en verdad uno no comparte todos los días. Cuando yo llego a preguntar quién es, sí me fijo, como, oye, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cómo funciona un día tuyo habitualmente? Cuando es alguien que está al lado mío, a mí los hábitos me hablan mucho. ¿Quién es esa persona? Yo entreno todos los días. No soy parte del club de las 5 a.m., pero soy parte del club de las 6 a.m. Ya tengo 40, pues tengo 2 niños, mi mujer. Entreno todos los días. De 7 días quizás hay 2 días que no entreno. Leo todos los días, estudio podcast todos los días, escribo todos los días. Y tengo otros hábitos también muy marcados. Y eso yo creo que tú hables con cualquier fundador,
que medianamente tiene un resultado, están todos en esa postura. Entonces, ya quedó bien claro que son hábitos. Tengo hábitos de sueño que aprendí a cuidar también. Tengo hábitos de cuidarme a mí mismo. Ya no trabajo 17 horas diarias todos los días. Llegué a trabajar 23 horas. Loco. 23 horas, loco. Entonces me preocupo mucho. Si yo hago esos hábitos, quiero saber quién está al lado mío, porque los hábitos hablan, más que las palabras. Carlos, creo que bueno, acá hemos conocido mucho de tu persona desde la parte laboral, desde la parte personal, por todo lo que nos comentas a día de hoy. Creo que a todos nos nace la duda de cómo fue ese Carlos de hace 10, 15 años, antes de Europe, antes de estos últimos 6 años que ha sido un crecimiento exponencial. Nos comentabas que venías ya de una empresa vendida de 50 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo era el Carlos de antes? ¿Cómo llegas a Europe? Bueno, ¿cómo fue este proceso inicial como emprendedor? Mira, ayer hablaba con un amigo respecto al tema del colegio. Yo en el colegio no fui una persona brillante en el colegio. De hecho, todo lo contrario, andaba en skate. Porque creo que el sistema educacional tiene que cambiar. Eh, Después salí, hice una carrera técnica de comercio internacional. Nunca pensé que iba a tener cierto éxito profesional en mi adolescencia, porque en esta educación tradicional, como tú no eres bueno en todas las ramas, de manera indirecta te dicen que eres malo. Entonces, nunca lo pensé. Pero después, cuando estudié mi carrera, me aburrí de que me dijeran que yo era malo. Entonces, cuando estudié mi carrera, fui el mejor de mi promoción, porque me enfoqué en ser el mejor. Pero pensaba que el mundo corporativo era el camino. Entonces, entré al mundo corporativo y a los 25 años en el mundo corporativo tuve mi primer cargo de gerencia. De manera paralela, sin ser algo cool ni bonito como ahora, a los 22 años fue la primera vez que yo tomé el teléfono, que no había tantos celulares como ahora, llamé a California buscando por internet e importé tablas, porque yo quería tener tablas, quería tener una marca propia de skate y importé tablas de skate, sin querer ser un emprendedor, ni que porque el emprendedor era cool, ni esas burlas de tu propio jefe, ni ser la mejor marca de skate del mundo. Era una iniciativa de simplemente quiero una marca propia de skate. Me gusta el skate, me apasiona el skate. Entonces a los 22 años fue la primera vez que importé tablas, después hice marca de ropa, mientras trabajaba para el corporativo. Eh, Puse tiendas en la playa, me gustan los deportes de agua, puse tiendas en la playa, aquí en Santiago, tiendas de ropa, todo eso de manera paralela al corporativo. Pero a los 28 años fue cuando, esto lo quiero decir, no sé, capaz que ustedes lo conocen, escuché por primera vez de este caballero que se llama Robert Kiyosaki. Y dije, este libro, Padre Rico, Padre Pobre, eh, y me puse a estudiar y encontré ese camino de la educación. Yo tuve la oportunidad de compartir con Robert Kiyosaki y con su mujer en Paraguay y con su advisor después. Yo decía, qué loco, yo lo leía y ahora comparto con él, estoy en un bar, me tomo unos copetes con él y otras cosas. En Paraguay y Argentina. Y, y en ese momento, antes de llegar a esa etapa, lo único que yo sabía es que tenía hambre. No quería, yo vengo de una clase media baja económica. Tengo un apellido raro nomás, pero no vengo de una clase acomodada económica, vengo de una clase media baja. Tengo un tamaño de estatura un poco más alto de lo normal en Chile, tengo la tez blanca, pero eso en Chile se asocia a gente de clase media alta o clase alta, pero yo no era de esa línea. Eh, Tenía mucha hambre, muchas ganas de crecer. Eh, y a los 28 años empecé como a emprender. Hay gente que le denomina hoy en día, tiene un concepto del emprendedor empleado, donde yo ya tenía cargos gerenciales y llegué a un punto que estaba en una empresa internacional y propuse un desarrollo de un nuevo tráfico de un país a otro. Entonces como que empecé a emprender dentro de la empresa, pero ahí yo ya estaba llegando a mi punto final, ya no daba más. Eh, y hice mi primera inversión inmobiliaria a los 25, y al final llegó un momento que me topé con la industria inmobiliaria.
porque me fueron a captar como cliente. Y me ofrecieron en ese momento la posibilidad de ser un vendedor freelance. Tenía 28. Probablemente como este gallo que tú cuentas, Andrés, de México, no lo he escuchado personalmente. Y dije, no, yo quiero vender. Y en el primer mes vendí y me gané, no sé, $1.500, aparte de mi sueldo. Tengo unas habilidades para vender, soy una maravilla vendiendo, me encanta. Entonces, a mí ponme a alguien y yo le vendo hielo en la Antártida. Entonces, ahí fue la primera vez que ingresé a la industria inmobiliaria y empecé a trabajar de manera paralela en la industria inmobiliaria y en el corporativo. Yo diría que un gran amigo mío que hoy en día da charlas de crecimiento, que le da espectacular, Jonathan, se llama Jonathan Cayupe, ayuda a mucha gente en su crecimiento personal. Cuando él me fue a captar, yo todavía estaba en corporativo, le dije, Jonathan, tengo un fuego que se me va a salir por la oreja, estoy que exploto, ya no puedo seguir este camino en el corporativo. Independiente de los ingresos, porque el corporativo te da una base muy importante. Pero no tenía ningún contacto. No tenía los contactos que hoy día tengo, más contactos como en empresas grandes, fondos de inversión y cosas así. No los tenía. Yo te diría que Carlos de ese momento, si me conociera hoy, no se lo cree. Pero ese Carlos, yo le agradezco porque tenía mucha hambre. Y lo que ese Carlos no tenía es que no tenía miedo. Tenía mucha hambre y sin miedo. Porque cuando tú vienes de más abajo, dices, ¿qué voy a perder? Hay una frase que aprendí hace poco, es el easy. Y a veces se lo digo a todos los emprendedores que ojalá no escuchen esta frase, el easy. El miedo, si me da mal, y si no resulta, y si fracaso, y si pierdo plata, ¿y por qué no mejor? ¿Y si me va bien? ¿Y si lo logro? ¿Y si crezco? ¿Y si aprendo? ¿Y si le apunto el palo al gato y crezco personalmente y también económicamente? Ese Carlos de hace 10 años tenía mucha hambre. Siempre he pensado que yo te puedo poner $1.000.000 en la mesa y no lo tomas. No lo tomas por miedo, por inseguridades, porque te falta crecer como persona. Eh, yo creo que es clave, en ese Carlos tenía estudiaba mucho, hoy en día yo retomé los estudios personales hace un par de años, eh, pero sí quiero nuevamente, lo resalto, no tenía ningún contacto, no venía de familias que me abrieran las puertas, no pasé por universidades prestigiosas, eh, no sabía lo que era emprender, tenía hambre, perseverancia, muchos sueños, una fe en Dios que de verdad me ha apoyado mucho en este proceso, y soy muy porfiado y muy obsesivo. Tú no le ganas, y esa palabra es real, tú no le ganas a alguien que no se rinde. Cuando, no sé, hoy día ustedes pues son jóvenes. Yo ayer llegué a las 12 de la noche a mi casa, estuve todo el día trabajando, estuve fuera de mi casa. A las 7 de la mañana estaba despierto, un sábado. Y así estaba el fin de semana pasado. Había tormenta y yo acá estaba a las 7 de la mañana cuando tratamos de hacer la primera vez con Andrés. Y así todos los días. Entonces, cuando alguien está pensando en cómo hacerlo, yo me levanto en la mañana y le pregunto a mi GPT, que lo tengo entrenado, que me diga cuál es el mercado actual inmobiliario, startupero y de teletrabajo. Parte de mis hábitos en las mañanas. Entonces, si tú querés crecer, tienes que tener hambre que se transforme en ejecución, en una ejecución perseverante. Wow, Carlos, creo que nos has dejado todos impactados, de verdad. Creo que más de uno tus palabras les llegaron muy al fondo del corazón, muy al fondo del alma, como se dice. Creo que marcaste muchas vidas con estas frases que nos acabas de dar. Creo que incluyéndonos a Jan y a mí, te agradecemos realmente por todo el valor que nos aportas. Y bueno, Gracias. Carlos, para ir finalizando esta masterclass que nos acabas de dar, ¿algún consejo, alguna recomendación? Bueno, creo que más allá de la que nos acabas de dar, que le quieras dar a toda nuestra audiencia, a lo mejor también de ventas,
de un speech, de algo por el estilo, ¿qué consejo le darías a todas las personas que te están escuchando y cuál mensaje le quieres dejar al mundo dentro de este podcast que va a quedar plasmado para los próximos años? Maravilloso. Mira, qué bueno que tocaste, Andrea, un punto muy importante que no lo había tocado, que es la venta. Yo creo que todo el mundo dice atrévanse, y es verdad, atrévanse, aprendan, edúquense, hagan hábitos saludables, diarios, saludables. No, obviamente hay que comer bien, entrenar, pero hay muchos otros hábitos saludables. ¿Qué ves en tu día a día? ¿Qué lees en tu día a día? ¿Qué escuchas en tu día a día? ¿Qué presencia tienes en tu día a día con lo que haces? ¿Qué presencia le das a tus seres queridos con lo que haces? Eso también son hábitos saludables. ¿Cómo te hablas de ti mismo? También es un hábito saludable. Pero aparte de eso, y después puedo concretar con algo de motivante para que alguien emprenda, yo creo que diste algo muy importante que es la venta. Si tú vas a emprender en algo que yo siempre recomiendo, que es que te guste, que te apasione y que tú crees que eres bueno, tienes que aprender a vender. A veces hay gente que tiene talento, por ejemplo, cuando uno dice, oye, Usain Bolt, perdón, ¿por qué lo logró? Porque tenía talento y entrenó. Hay gente que tiene talento y entrena, hay gente que tiene talento y no entrena. El entrenamiento le gana al talento. Tú puedes ser mucho más potente que alguien que es talentoso que no entrena. La venta se aprende. Hay un montón de libros, cursos presenciales, online. Cuando yo les contaba lo del pitch, para los que no saben, pitch es vender tu empresa con distintos puntos para que alguien quiera poner plata en ti, o sea, te compre parte de tu empresa o te crea que tú vas a cambiar el mundo con lo que haces. Eso es una venta. Ya perdí la cuenta cuántas veces vendí frente al espejo. Perdí la cuenta cuántas veces yo hice pitch de ventas solo. Perdí la cuenta cuántas veces yo iba caminando por la calle preparando la reunión que iba a hacer. Cursos que tomé, cursos de oratoria, cursos de preparación para hacer, he dado charlas tanto nacionales como internacionales, y eso no es solamente me paro y porque soy bueno lo hablo, hay que prepararse. Si de verdad te gusta lo que haces, prepárate. Si de verdad quieres lograr algo con lo que haces, que quieres emprender, estudia, prepárate, toma cursos, anda donde hay gente que lo logró, pregúntale cómo lo hizo. Por eso este tipo de cosas, cuando tú me preguntaste, Andrés, yo digo que sí, porque es importante. Yo estaba al otro lado escuchando muchas veces y agradezco cuando alguien de manera honesta me dice cómo es, porque me faltó mucho eso al principio. Entonces, aprendan a vender, aprendan, estudien, lean. Hay podcasts. Yo, por ejemplo, me escucho casi todos los días un podcast de 1 hora. Cuando voy a una reunión, cuando voy caminando con estos audífonos, con otros, y voy escuchando. Entonces, tienes que aprender a vender. Los SEO, independiente de la cantidad de gente que en algún momento tengas en tu empresa, para mí el SEO es el que más tiene que vender siempre. No sé si otros piensan de otra manera. Puede ser que ya sean otro tipo de ventas. En mi caso, por ejemplo, una venta para mí es que concreté un edificio nuevo, por ejemplo. Cerré un edificio nuevo completo para oferta. Pero es una venta, que hoy en día ya me impacta de a 3.000, 5.000 metros cuadrados, una venta. Sí. Pero es vender. Si vas a emprender, tienes que aprender a vender. Eso. Creo que concluimos así esta masterclass, porque esto no fue un podcast, esto fue una tremenda masterclass de todo tu conocimiento, Carlos. Te agradezco Vale, por muchachos. tu tiempo, por pararte temprano, por aportar valor a toda una comunidad que seguramente te va a empezar a seguir si no te conocía, porque como ya saben, tienen la descripción acá, no solo las redes sociales personales de Carlos, su próximo Top Voice también en LinkedIn, sino que también encuentran las redes sociales de Europe acá abajo, para que lo empiecen a seguir y empiecen a conocer un poco más a fondo. Y si van a Chile, pues obviamente estar en esos espacios. Por Agradezco tu supuesto. tiempo, agradezco tu gran energía y actitud. Y bueno, estamos ahí en contacto para seguir con todo. Este episodio fue patrocinado por Torplay Marketing.